¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. En esta ocasión vamos a hacer una práctica en la materia base de datos distribuidas. Vamos a hacer una base de datos replicada. Todo va a ser de manera local en el mismo servidor. Entonces, para esta práctica vamos a ocupar lo que son dos bases de datos. Una se va a llamar cédula y la otra cédula-copy. Ambas bases de datos van a tener una tabla que se va a llamar t-usuario y van a tener estos atributos. Las dos tablas van a ser idénticas, lo único que va a cambiar es el nombre de la base de datos porque estamos en el mismo servidor. ¿Para qué hacer una base de datos replicada? Bueno, esto nos puede servir en el caso de que a nosotros se nos caiga una base de datos o no funcione en ese momento el servidor y nosotros sin ningún problema podamos utilizar los datos de la otra base de datos y que contienen la misma información. Bueno, esto lo vamos a hacer a través de disparadores. Cuando nosotros insertemos un usuario aquí, este mismo se va a insertar acá, y cuando nosotros insertemos, actualicemos o eliminemos un usuario, se va a eliminar también acá, y las dos bases de datos van a estar iguales. Bueno, vamos a comenzar. Primero que nada vamos a abrir nuestro sistema gestor, es SQL Server. En esta ocasión yo voy a utilizar SQL Server 2008. Ya saben, colocamos nuestra contraseña que utilizamos al instalarlo para ingresar como superadministrador. Nos conectamos y como vemos no hay ninguna base de datos. Estas son las del sistema. Entonces vamos a ocupar un nuevo query y primero que nada vamos a crear las bases de datos. Crear las bases de datos. Así se colocan los comentarios en el lenguaje SQL. Y comenzamos. Create cédula. Y la otra va a ser cédula-copy. Verificamos que no exista ningún error en nuestra sintaxis y como vemos no hay errores. Ahora procedemos a ejecutarla y ya se ejecutó. Si nosotros aquí le damos refresh, aquí nos aparece cédula y cédula-copy, que son las dos bases de datos que acabamos de crear. Ahora vamos a crear las tablas. T-usuario. Bueno, esta tabla va a contar con los siguientes campos, que es ID-usuario, que va a ser de tipo entero y que va a ser el primary key o la llave primaria. Vamos a utilizar matrícula, que va a ser de tipo nvarchar de 10 y va a ser única. Vamos a utilizar un nombre de tipo nvarchar igual, pero va a ser de 30 y ya. Entonces vamos a utilizar un apellido paterno, un apellido materno y una contraseña. Aquí les recomiendo utilizar
así cuando sea una ñ, perdón, para no meternos en problemas con los lenguajes de programación, que hay algunos que no reconocen la ñ. Y por último, la variable sesión. Eso es todo lo que nos va a crear en la base de datos. Pero primero hay que seleccionar la base de datos. Nosotros aquí tenemos en este apartado la base de datos que vamos a seleccionar, y en este caso primero vamos a seleccionar cédula. Entonces la seleccionamos, checamos sintaxis, no hay errores y ejecutamos. Y como vemos, aquí ya está nuestra base de datos, nuestra tabla, perdón. Aquí está. Y si ahora nosotros nos vamos a cédula copy y vemos aquí las tablas, aquí todavía no existe. Entonces vamos a proceder a crearla. Simplemente seleccionamos la base de datos, seleccionamos una vez más el código y lo ejecutamos. Y ahora ya va a estar aquí. Y ya tenemos la tabla t-usuario en ambas bases de datos. Bueno, ahora vamos a crear disparador, insertar. Bueno, aquí vamos a utilizar lo que es un pequeño concepto. Primero vamos a iniciar con la sintaxis para crear el disparador y ya luego les explico cómo lo vamos a hacer. Create trigger, el nombre del disparador, sobre, y aquí vamos a hacer la base de datos. Después de insert vas a hacer esto. Bueno, cuando nosotros elegimos una base de datos y le insertamos un registro, al momento de insertarse, esta genera una tabla con las mismas características con las que se insertó el registro y nos deja crear, nos deja tomar los valores de ese registro insertado. Entonces vamos a utilizar variables para guardar esos valores. Bueno, ¿cuáles van a ser las variables? Los mismos, los campos que estamos utilizando en la tabla. Entonces vamos a declarar las variables. ID de tipo entero, va a ser matrícula, perdón, primero antes de declarar la variable hay que escribir el signo de arroba. Vamos a ocupar un nombre, vamos a ocupar un apellido paterno, vamos a ocupar un apellido materno y vamos a ocupar una contraseña. Y vamos a ocupar
una sesión. Bueno, una vez que tenemos ya declaradas las variables, ya solamente les vamos a dar el valor que les corresponde. En este caso, para obtener ese valor, cuando nosotros insertamos el registro, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Select, vamos a hacer una consulta y le vamos a dar el valor del campo id-usuario que ha sido insertado. Vamos a copiarlo todo y ya nomás cambiamos el nombre de las variables. Matrícula, nombre, apellido paterno, apellido materno, contraseña y sesión. Vamos a ponerle ses para identificarla de la otra variable. Y vamos a colocar el campo matrícula, nombre, apellido paterno, apellido materno, la contraseña y la sesión. Bueno, aquí ya tenemos asignados los valores de cada campo que se acaba de insertar. Bueno, ya una vez que los tenemos asignados, ya solamente vamos a escribir la consulta. Insert cédula -copy .dbo .t-usuario values y aquí vamos a insertar el ID, la matrícula, el nombre, el apellido paterno, el apellido materno, la contraseña y la sesión. Y ya. Revisamos que ya que no haya errores en nuestra sintaxis y no hay errores, todo está correcto. Ejecutamos y todo quedó bien. Bueno, para probar solo basta con insertar un registro. Esto lo voy a hacer desde Navicat para fines más prácticos. Ya tengo la conexión, solo voy a abrir la tabla y aquí está la tabla. Entonces no importa que nombre,
vamos a dar insertar. Como vemos, ya se insertó. Bueno, ahora vamos a ver. Y aquí está el registro. Entonces vamos a probar con otro para que vean que sí funciona. Lo insertamos, aquí refrescamos y ya está insertado el registro. Bueno, ya funciona el primer disparador. Para el segundo disparador es prácticamente es lo mismo, solo cambia la consulta. Entonces vamos a crear disparador de update. Entonces es lo mismo hasta esta parte. Update. Entonces vamos a escribir solamente la consulta aquí, que sería así: update cédula -copy punto dbo punto t usuario set id usuario igual arroba id matrícula igual a arroba mt, nombre igual a arroba nom, ser apellido paterno, hacer contraseña igual a cont y va a ser sesión igual a sesión. Y por último solo es where id-usuario es igual a arroba id. Y ya, es lo único que cambiaría de la consulta. No, perdón, aquí no va la coma. Y ya. Checamos el código, no hay ningún error, ejecutamos. Bueno, entonces aquí vamos a poner nuevo y aquí vamos a poner otro y los actualizamos y aquí ya está, nuevo y otro. Y si aquí le cambiamos cambio, guardamos, actualizamos y ya está, cambio. Entonces, como vemos, ya funciona nuestro segundo disparador. Bueno, para el disparador de delete solamente vamos a utilizar una variable que es el ID. No solamente nos interesa esa variable, ya después ya eliminamos. Va a ser exactamente lo mismo, solo que vamos a cambiarle el delete
y vamos a utilizar esto, a utilizar esta variable que se va a llamar id, va a ser de tipo entero y vamos a darle el valor del ID usuario, pero del que se acaba de eliminar. Recordemos que también se crea una tabla con las mismas características que la que tenemos, pero ahora esta se utiliza para eliminar y ya simplemente hacemos la consulta de eliminar. Delete from cédula -copy punto dbo punto t-usuario donde el ID usuario es igual a el ID que tenemos aquí y ya verificamos que no haya ningún error en nuestro código, vemos que no, ejecutamos y ya. Si se dieron cuenta, todos los disparadores que utilizamos están en la base de datos cédula. Entonces, si nosotros vamos a comprobar, esta es la conexión de la base de datos cédula. Aquí dice cédula.dbo y aquí es cédula-copy. Bueno, si nosotros queremos insertar otro registro, va a ser un nuevo registro para eliminarlo ahora. Entonces nosotros lo guardamos, se inserta, vamos a esta base de datos y aquí ya está el nuevo registro insertado. Si nosotros le cambiamos aquí y le damos guardar y aquí vamos y refrescamos, ya está el segundo disparador. Y si nosotros lo que queremos es eliminarlo, delete lo eliminamos y nos vamos a esta y lo refrescamos, ya se eliminó. Bueno, como ven, si funcionan los tres disparadores de esta manera muy sencilla con estos simples métodos. Y ya con esto tenemos nuestra base de datos replicada. Hasta pronto.